Evangelio según Mateo, capítulo 11. Evangelios según Mateo, capítulo 11, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, el texto 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gracias a Dios, hermanos, hermanas también, que hemos estado ya en la presencia de Dios. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos da para estar en su presencia esta noche, para doblar nuestras rodillas delante de Él, no sin antes oír algo de la palabra de Dios. Dice, esta vez dijo el Señor, estas palabras las habló el Señor cuando Él estaba aún sobre la faz de la tierra, y Él habló estas palabras diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La versión antigua dice que los cielos sufre violencia porque los valientes lo arrebatan. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Desde que Juan el Bautista empezó a proclamar, a predicar el Evangelio del Reino, desde que Juan el Bautista, alguien preguntó, ¿quién bautizó a Juan el Bautista? ¿Quién bautizó a Juan el Bautista? ¿Alguien sabe? Porque todos han sido bautizados por alguien. Sí, preguntó un joven que se bautizó en Utah. Le preguntó a uno de los hermanos, dijo, ¿quién bautizó a Juan el Bautista? Es una buena pregunta. Es el único hombre que Dios lo usó sobre la faz de la tierra que no fue bautizado por nadie. Él no fue bautizado en agua, sino que Él vino, hermanos, nació trayendo de parte de Dios ya un ministerio. Nació para cumplir un propósito. Por eso Zacarías, su padre, porque Zacarías se quedó mudo por un buen tiempo, porque no le creyó al ángel que le daba las buenas nuevas diciendo que su esposa iba a tener un hijo, porque Elizabeth, dice la palabra, que no podía tener hijos. Dice la palabra de Dios, cuando Zacarías se le concedió soltar la lengua y habló diciendo, este niño será un niño que irá delante del Señor con el poder de Elías para preparar el camino del Señor. Los que son lectores de la palabra de Dios, cuando María, la madre adoptiva del Señor, cuando el ángel que llegó a aquel lugar donde ella se halló, le dijo, he aquí tu parienta Elizabeth tiene 6 meses de gestación. Dice que María fue a donde ella y cuando llegó solamente oyó la salutación. Dice que Juan, sí, desde el vientre saltó cuando recibió la visita del Señor. Desde ahí recibió un poder, una autoridad que no a cualquiera se le da.
Dice que desde ese tiempo, hermanos, desde que Juan empezó a predicar, a proclamar el evangelio del reino, a preparar el camino del Señor, el reino de los cielos sufre violencia porque los valientes lo arrebatan. Violencia, si nosotros entendemos la palabra violencia en términos seculares en el mundo en que vivimos, la violencia conlleva dolor. La violencia se conoce también como alguien que lastima a alguien. ¿No ha oído usted de la violencia doméstica? Cuando alguien de la pareja lastima a su pareja, porque hay matrimonios donde todavía existe la violencia, se le llama violencia doméstica, ¿sí? Y es muy penado en este país. Alguien se le acusó de violencia doméstica porque también su actitud era mala y le mandaron a la escuela para aprender, para educarse un poco y hacer trabajo comunitario. Le dieron, si no estoy equivocado, más de 60 horas de trabajo, ¿sí? Por violencia doméstica, por maltrato, el hombre a la mujer o viceversa, porque en este tiempo hay casos como eso. Violencia infantil, ¿sí? Pero la violencia que habla aquí la palabra de Dios, dice la palabra, desde los días de Juan el Bautista hasta este tiempo en que vivimos, el reino de los cielos sufre violencia, porque los valientes, dice la versión antigua, lo arrebatan. Dice que, hermanos, no ha habido un tiempo en el cielo con anterioridad como lo que sucede hoy en la gloria magnífica, por lo que está pasando sobre la faz de la tierra. Tanto los que desprecian el anuncio del Evangelio, tanto los que no logran entender y los que procuran entender el Evangelio. Cuando un día nosotros nos convertimos al Señor Jesús, ¿quién luchó para creer en Cristo? De los que estamos aquí, ¿quién tuvo una lucha? ¿Sí? ¿Quiénes dudaron de la veracidad del Evangelio? ¿A quién de los que oímos el Evangelio nos costó creer en el Evangelio? La mayoría tuvimos luchas, hermanos. La mayoría de nosotros tuvimos muchas luchas. Usted decía, ¿me convierto o no me convierto? ¿Será que es verdad? ¿Será que solamente creer en Cristo soy perdonado? Y una lucha tremenda. Pero cuando nosotros logramos entender la palabra de Dios y echamos mano de la vida eterna, la palabra de Dios dice que en la patria celestial, con los ángeles del cielo, del Señor, en el cielo hay gozo, hay alegría por un pecador que se arrepiente. Cuando usted se convirtió, cuando usted entregó su vida al Señor, cuando recibió al Señor en su corazón como el Salvador único y personal de su alma, cuando creyó en el poder de la sangre de Cristo, cuando creyó que en Él hay vida, hay perdón, cuando usted logró entender que Él es el único camino que lleva al cielo, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, como escribió el apóstol, y usted dijo, yo creo, no hay otro camino, no hay otro nombre en que el hombre, el ser humano puede entrar a la gloria magnífica. Por eso un día dijo el Señor, yo soy el camino, dijo Él, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no fuera por mí. Por otro medio nadie entra al cielo, ¿sí?
Por méritos personales nadie entra al cielo si no es por medio del Señor Jesús. Y para entrar a la gloria magnífica tuvimos que creer en el Evangelio, tuvimos que recibir al Señor en nuestros corazones, dimos credibilidad a esa obra efectuada por el Señor en la cruz, y entonces fuimos considerados valientes. Usted es un valiente, hermano. Hermana, somos valientes, ¿sí? Los que hemos creído en Cristo, la Biblia nos considera como valientes porque por habernos esforzado hemos arrebatado las bendiciones, hemos arrebatado, ¿sí?, la bendición que trajo la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Y cuando nosotros creímos, hubo una alegría, un gozo que muy poco se ve en este tiempo en la tierra. El gozo, pues nosotros no tenemos ni idea de lo que realmente sucede en la patria celestial cuando un pecador, cuando un hombre reconoce la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz. Hay una alegría, hay una felicidad, ¿sí? Hay gozo en los cielos, y ese gozo es permanente, ese gozo es continuo, cada día, cada momento, hermanos. Cada tic-tac de reloj en esta tierra se salvan hombres y mujeres que depositan su fe y su confianza en el Señor Jesús. Eso es causa de gozo, causa de alegría delante de los ángeles de Dios. Hombres mortales que están creyendo por la fe en la obra efectuada por el Señor en la cruz. Desde ese tiempo, el reino de los cielos sufre violencia porque los valientes lo están arrebatando, ¿sí? Ya lo logramos, ya somos considerados valientes, somos considerados, hermanos, ya parte de la familia de Dios en los cielos, pero todavía estamos sobre la faz de la tierra y necesitamos nosotros bendiciones en nuestra vida. Ya la primera parte, la más importante, ya la adquirimos, que es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la salvación, hermanos, la limpieza de nuestra alma por la sangre de Cristo. Nuestros nombres ya están registrados en el libro de la vida. Eso es maravilloso lo que se nos dio, ¿sí? Cuando nosotros arrebatamos, porque eso nos adueñamos. En otras palabras, usted se adueñó del reino de los cielos. Usted es dueño de los cielos, ¿sí? Usted tiene un lugar en gloria, hermano. Lo arrebató, no porque usted lo compró, sino por haber depositado su fe, su confianza en el Señor Jesús, y usted tiene una morada, tenemos una mansión gloriosa, una patria celestial que no ha sido, como dice la palabra, hecho por manos de hombres. Pero mientras estamos en esta tierra, nosotros necesitamos seguir alcanzando bendiciones en nuestra vida. Necesitamos nosotros alcanzar bendiciones en nuestra vida, necesitamos seguir arrebatando las bendiciones que hay para nosotros, pero no es fácil. Eso solo los valientes lo logran, hermanos, los esforzados. Usted es un valiente, pero necesita demostrarlo. El libro del Génesis vamos a mirar. Hombres que arrebataron las bendiciones. Usted ya arrebató la bendición más grande, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, ¿sí? Conciudadano de la patria celestial, y por causa de usted el reino de los cielos sufre violencia, está en constante movimiento, porque hombres y mujeres sobre la tierra cada día confían en aquel que nos llamó. Capítulo 32 del libro del Génesis, y vamos a leer
los textos 24 en adelante. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. 32:24 del Génesis estamos leyendo. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tenemos aquí, hermanos, la historia real de Jacobo, un joven que se fue de su tierra a la tierra del nacimiento de su madre, a la parentela de su madre, donde obtuvo bendición, donde estuvo aproximadamente 20 años. Dice la palabra de Dios que Dios le habló para que regresara otra vez a la tierra de su padre, donde Isaac estaba. Y dice la palabra de Dios que esta vez se encontró con su familia, con todos sus bienes, en este lugar de Peniel, como dice la palabra de Dios. Pasó toda su familia delante de él, sus bienes, sus criados, todo lo que tenía, hizo pasar delante de él. Y esa noche, hermanos, se encontró solo. Cuando él se halló solo, se acercó un varón, yo no sé qué horas de la noche. Si usted se halla en una montaña a la 1 de la mañana, sabiendo que no hay ninguna ciudad cercana y que de repente se encuentra con alguien, usted se va a correr o se esconde cuando lo ve venir. Pero esos hombres, hermanos, que fueron valientes, que lucharon para alcanzar la bendición, para arrancar la bendición desde la gloria magnífica. Dice la palabra de Dios que cuando él se encontró con este varón, dice la palabra que luchó con él, Jacob, en vez de correrse, él se dio cuenta que ese personaje que estaba hablando con él no era una persona común y corriente, era el mismo Señor. Dice la palabra de Dios que se asió de él, se agarró de él y no lo soltó. Y el varón le decía: suéltame porque empieza a amanecer, porque raya el alba, empieza a amanecer, suéltame, necesito que me sueltes. Dice que Jacob no lo soltaba y no lo soltaba y no lo soltó. Jacob le dijo: no te soltaré si no me bendices. Él sabía que era la oportunidad que tenía para arrebatar, ¿sí?, una bendición que tanto anhelaba en su vida. Y él sabía que era la única oportunidad que tenía para alcanzarlo, y si lo dejaba ir, es posible que nunca más iba a obtener esa oportunidad. Por eso los predicadores del Evangelio, cuando predican la palabra, dice: esta noche, amigos, si la palabra de Dios está obrando en su corazón, echa mano de la vida eterna, porque si la palabra está tocando su corazón, dicen los predicadores, y si no aprovecha la oportunidad, posiblemente nunca más va a volver esta oportunidad que hoy tiene para entregar su vida al Señor.
Y esa es una realidad, hermanos. Dice la palabra que Jacob sabía que eso era la única oportunidad que tenía de arrancar la bendición, de obtener una bendición, y no se soltó de aquel varón y le dijo: no te soltaré si no me bendices. Dice que una parte, dice la palabra, del muslo de Jacob fue descoyuntado, ¿sí? Fue zafado con tal de causarle dolor a Jacob. El varón, ¿sí?, que luchaba con él, lo descoyuntó para causarle herida, para causarle dolor, a fin de que Jacob, ya con el dolor que tenía en su cuerpo, lo iba a soltar, ¿sí? Con un golpe, hermano, lo soltamos de quien estamos agarrados. Pero Jacob no, prefirió aguantar el dolor con tal de no soltarse de aquel varón. Vio aquel varón que dice la palabra que no podía, y que Jacob estaba dispuesto, decidido a alcanzar esa bendición. Le dijo: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jacob. Dice él: hoy, a partir de hoy, tu nombre será cambiado. A partir de hoy ya no vas a ser llamado Jacob, usurpador, como mirábamos la otra vez, o les explicaba la otra vez. Dice la palabra: sino que Israel será llamado tu nombre. Ahora se va a cambiar, y como es cambiado tu nombre, también tu destino cambia, tu forma de vida cambia, tu futuro cambia, ¿sí? A partir de ahora tu futuro cambia, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Un ángel no puede dar la bendición si no tiene autorización, pero este varón, sí, es la misma presencia del Señor, que Dios, que estaba ahí con Jacob, hermanos, y Jacob arrancó la bendición. Nosotros muchas veces, hermanos, tenemos peticiones, ¿sí? Tenemos nosotros propósitos en la vida, tenemos peticiones, pero solo una vez usted llegó a la presencia del Señor, una sola vez, y de ahí, a ver, tal vez cada mes se acuerda usted de que tiene un pensamiento, de que ha colocado algo delante de Dios, si es que se acuerda cada mes, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener nosotros la bendición, hermanos? ¿Cómo vamos a arrancar la bendición? Para arrancar una bendición, para alcanzar algo en la vida, para ver la respuesta de Dios, no vamos a soltarnos del Señor, porque si lo soltamos, hermanos, eso no va a ser realidad en nuestra vida. Lucas, el Evangelio, capítulo 18 del Evangelio según Lucas. Vamos a mirar a estos valientes, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes que alcanzan sus metas, sus propósitos. Hay muchas formas, hermanos, guardar la vida y todo lo demás, pero hay cosas que usted debe estar continuamente en la presencia de Dios. Si usted tiene un pensamiento, un propósito en su corazón y hace un año que lo puso delante de Dios, eso se quedó archivado ahí, como hacen las autoridades de inmigración con algunos casos, ¿sí? Los hermanos se les pregunta: ¿quieren que se continúe el caso de ustedes o se les archiva? Que se archiven, dicen los hermanos, porque tienen miedo de que sean deportados, porque el temor entra, porque nos cuesta creer que podemos lograr la bendición. Muy bien, se archiva todos los documentos, se archiva el caso ahí, están empolvados. Eso es solo la misericordia de Dios. Si algún día alguien lo va a ojear y por ahí va a salir el caso otra vez, eso es solo la misericordia, eso solamente el Señor. Pero hay oraciones que tenemos los creyentes que están archivados porque hace 2, 3 años o no sé, 10, 15 años tal vez que usted tiene un pensamiento y desde ese entonces ya no se ha acercado a Dios para ese propósito. 18 del Evangelio según Lucas.
los textos 2 en adelante. El reino de los cielos sufre violencia porque los violentos arrebatan. ¿Por qué? Porque están decididos, están determinados a alcanzar la bendición. 2, le dije. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Esta palabra fe, hermanos, es lo que está causando que el reino de los cielos está siendo arrebatados por hombres mortales que están arrancando las bendiciones que hay en la patria celestial. La fe es indispensable, la determinación en cada uno de nosotros los creyentes, como este ejemplo de la parábola del juez injusto, de la viuda y del juez injusto, dice la palabra, dice que esta viuda sabía que no había otra persona que podía hacerle justicia, no había otro hombre en la ciudad que podía hacer justicia y por lo tanto, como sabía que no había otra persona que podía hacerle justicia, tuvo que continuar, no sé si 2 veces al día o una vez cada día, iba a donde el juez para decirle, por favor, hazme justicia de mi adversario. Eso le llevó a expresarse el juez diciendo, yo no temo a Dios, dijo él, ni a los hombres, no temo a Dios, mucho menos a los hombres, pero porque esta viuda que es constante, ya le dije una vez que no quiero, que no estoy dispuesto a hacerle justicia, ya le dije muchas veces, pero no entiende, está determinada, está decidida, porque sabe que soy el único que puede hacerle justicia, porque antes que se me acabe la paciencia, dijo el juez, le haré justicia. Oíd, dijo el Señor, lo que este hombre dijo. ¿Acaso Dios, dice el Señor esta vez, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si aquella viuda, hermanos, de la parábola, del ejemplo que puso el Señor, logró lo que obtuvo en la tierra, ¿sí? Si logró obtener que el juez le hiciera justicia, si logró obtener, ¿sí?, el deseo de su corazón, si logró convencer a un ser humano, porque ella convenció a un juez injusto, que no tenía temor de Dios ni de los hombres, si logró ella arrancar una bendición terrenal, ¿cómo no va a ser así? ¿Cómo no? Dijo el Señor, nuestro Padre Celestial, dice la palabra, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Eso sí, a aquellos que claman a Él de día y de noche. ¿Se tardará en responderles?, pregunta el Señor, y Él mismo responde, os digo que pronto les hará justicia, pronto les responderá. Por eso, hermanos, siempre digo que aquí podemos nosotros venir, como miramos la semana pasada, a ver si se acuerdan que vimos la semana pasada, porque como esta aquí es una escuela como para dar clases a los niños,
¿sí? Venimos a ser enseñados, a ser instruidos. Tal vez vamos a hacer un examen como hacen los hermanos al final del año a los niños, para ver si hemos aprendido algo, porque hemos estado ya alrededor por 7 meses. Estamos aquí impartiendo algo de la palabra de Dios. Pero venir a la casa de Dios, venimos a ver la bendición, venimos a llevar una bendición y también a colocar nuestras peticiones delante de Dios. Pero no debe ser solamente aquí, hermanos. No debe ser solo hasta aquí. ¿Se acuerda usted de que quiere estar en comunión? Cada miércoles, por lo menos cada miércoles se acuerda que quiere ser bautizado, ¿o no tiene ese pensamiento? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Qué anhela en la vida? ¿Qué deseamos en la vida? Solo hay una forma para alcanzarlo, hermanos, es no apartarnos del Señor, es estar siempre cerca de Él. Es como hizo Jacob, que se asió de Él, se agarró de Él y no lo soltó hasta que obtuvo la bendición. Esta viuda, dice la palabra, que no dejó de ir a donde el juez para alcanzar una bendición terrenal. Y esta vez dice el Señor: si el juez injusto hizo tales cosas, ¿qué no hará el Dios justo? ¿Sí? ¿Qué no hará Dios que es justo, hermanos? Si usted está continuamente delante de Él, de noche y de día, tal vez tiene una necesidad, tiene un propósito en la vida. Se acuerda por la mañana, otra vez, tal vez a mediodía, dice que Daniel oraba 3 veces al día, ¿sí? Daniel oraba 3 veces al día. Se acuerda otra vez en la tarde. Su petición está continuamente en la presencia de Dios, y que esa petición no esté archivada, hermanos. Cada año, se acuerda usted, cada fin de año dice: yo deseo estar en comunión, y pasa otro año, y si es que Dios le concede la vida y es otro, llega el fin de año y otra vez: Señor, no. Claro que no son realizados nuestros pensamientos, nuestros propósitos, porque nosotros no somos constantes, ¿sí? No perseguimos nuestro deseo, nuestro propósito. No somos como estos que estamos viendo, hermanos, como esta viuda. No somos como Jacob muchas veces. Nosotros somos conformistas y no logramos ver la bendición. Y de paso que el reino de los cielos, muchos están arrancando la bendición, ¿sí? Muchos están arrancando la bendición, y el reino de los cielos sufre violencia por causa de esos valientes que están arrancando la bendición cada día, constantemente. Hay respuesta, como cuando Daniel oraba delante de Dios. Dice que desde que Daniel doblaba sus rodillas delante de Dios, Dios enviaba el ángel, le decía: ve a mi siervo, porque le voy a responder el deseo de su corazón, le voy a contestar, sí, inmediatamente. Si usted ha leído el libro de Daniel, va a hallar cómo actuaba Dios con Daniel. Dice que enviaba a su ángel para responderle a Daniel, ¿sí? Pero había una lucha en las regiones celestes, ¿sí? Porque hay los ángeles caídos impiden muchas veces la bendición. Por eso la razón es de estar constantes, de estar perseverantes en la oración, en lo que deseamos en la vida, a fin de que nosotros podamos contemplar las bendiciones de Dios. Libro de Josué, capítulo 24. Para arrebatar el reino de los cielos, hermanos, se necesita determinación, constancia, perseverancia en lo que anhelamos, y no que nos acordemos cada 2, 3 meses. ¿Se acuerda usted que desea contraer matrimonio, pero de vez en cuando se acuerda? Así no es. Debe ser constante en la presencia de Dios para que Dios le conteste la oración, el deseo de su corazón. 24:15 del libro de Josué.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el cual ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Jehová, dice la palabra 19, entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Gracias a Dios, hermanos, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá. 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Lee usted lo que sigue. Porque para servir a Dios, hermanos, a pesar de nuestros propósitos que le decía, debemos ser constantes como Jacob, como la viuda, pero para servir a Dios, oiga, para servir a Dios, si determinamos nosotros servir a Dios, guardar la palabra de Dios, se necesita valentía, hermanos. Se necesita valentía, así le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, textos 6, 7 en adelante: esfuérzate y sé valiente. Josué, en el último tiempo de su existencia sobre la tierra, llama a los israelitas y los junta y les dice: escogen hoy a quién van a servir. Porque para servir a Dios se necesita determinación, se necesita valentía, se necesita constancia, se necesita que nosotros realmente amemos al Señor. Y si estamos determinados, dice que hay alegría y gozo en los cielos cuando un creyente, cuando una hermana, un hermano determina guardar su vida, determina santificarse, determina honrar a Dios en su vida, determina hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Determina obedecer al Señor. Se necesita valentía. Cuando eso hay en el corazón y usted va a la presencia de Dios y dice: Señor, yo estoy dispuesto a obedecer tu palabra, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto a hacer lo que tú me ordenes, estoy dispuesto a hacer lo que tú deseas que haga sobre la faz de la tierra. Dice que en el reino de los cielos esas palabras causan gozo, causan alegría, porque por ver a hombres y mujeres que determinan en el mundo servir a un Dios santo, a alguien que no lo ven con los ojos físicos, con los ojos materiales, sino solamente por la fe, ¿sí? Nosotros creemos quién es Dios, cómo es Él, ¿sí? Yo no sé si usted determina esta noche servir a Dios, para que el reino de los cielos sí esté en constante gozo, en constante alegría. Sí, hermanos, venimos en la presencia de Dios. Gracias a Dios porque somos valientes y un día arrebatamos el reino de los cielos. Y para arrebatar las bendiciones y lo que anhelamos en la vida, necesitamos determinación para que el reino de Dios esté en constante movimiento, que el ángel venga y le responde a usted como le respondía a Daniel. Capítulo 12 de la carta a los Hebreos. 2, el texto. Leamos desde el 1, capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Hermanos, un valiente, como que un día se oyeron las palabras que se dijeron: abrid, oh puertas, vuestras cabezas, levantad vuestras cabezas, ¿sí? Y abrid, oh puertas eternas, porque entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Hacen la pregunta. Es Jesús, ¿sí? Él es el Rey de la gloria, es el vencedor, es el valiente, es el que triunfó en la tierra. Pero dice la palabra que nosotros, para alcanzar toda bendición que anhelamos en la vida, primero debemos despojarnos de todo lo que nos está impidiendo arrebatar el reino de los cielos. Primero tenemos que despojarnos de todo lo que nos está impidiendo, hermanos. Dejar todo lo que usted está practicando, que es consciente que ya no está conforme a la voluntad de Dios, sí, sino está en contra de la voluntad de Dios. Al despojarnos de todo esto, porque hemos visto la nube de testigos, esa nube de testigos son los hombres de fe que arrancaron la bendición, como Abraham, Isaac y Jacob, como David. Y si usted lee desde el capítulo 11 en adelante, los nombres de los hombres de fe son la nube de testigos, ¿sí?, por las cuales nosotros ahora debemos de creer que Dios es fiel, que Dios contesta cuando nosotros realmente, hermanos, nos interesa alcanzar la bendición. Despojarnos de todo peso del pecado y correr la carrera con paciencia. Esta carrera que tenemos por delante, eso sí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y hoy está sentado en el pináculo más alto, coronado de honra y de gloria por su victoria, por su triunfo aquí en la tierra. ¿No desea usted alcanzar bendición en este mundo, en su vida espiritual? Yo sé que sí. Ya sabe lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ya sabe lo que tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer para arrancar la bendición. Gracias a Dios, hermanos, esta noche vamos a doblar nuestras rodillas delante del Señor y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.